voy a empezar. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Santiago González y bueno, el caso que vengo a exponer hoy es el caso de corrosión galvánica. Un caso que, bueno, el caso que tomé fue de una lámina de zinc, la cual se soldó en una reja, generando así, bueno, este tipo de corrosión que ya les explicaré más adelante. Continúa. Bye. Bueno, primero identificamos los materiales, explicamos el mecanismo, obviamente, de corrosión, cómo funcionó, o sea, cómo se dio como tal el proceso, el papel de la soldadura, que es un factor muy importante, y bueno, proponer medidas y bueno, analizar visualmente las zonas. Entonces, continúa, Byron, por favor. Bueno, ahí tenemos el caso. Si alcanzamos a ver, es una lámina galvanizada. Entendemos que una lámina es galvanizada cuando tiene una capa de zinc. Precisamente esa capa de zinc es la que permite que proteger el hierro como tal de la lámina. Pero sucede algo muy importante y es que al momento de soldar la lámina con el hierro de la reja, esa soldadura, esa temperatura destruyó la capa de zinc. ¿Y qué pasó? Obviamente expuso como tal el hierro de la lámina y se generó como tal la corrosión. Pasa, Byron, por favor. Bueno, los materiales involucrados fueron la lámina, la reja y la soldadura. Y por último, un electrolito, que el electrolito es el agua lluvia, el oxígeno, el propio ambiente. Entonces, bueno, la función de cada uno fue, para la lámina, una protección catódica, eh, la cual sacrifica el acero base. La reja, la estructura de soporte o barandilla, y la soldadura es la unión mecánica entre los dos factores, entre los dos materiales, que es el zinc y la lámina galvanizada y la reja de hierro. Pasa, Iron, por favor. Los mecanismos ocurre cuando dos metales con potenciales electroquímicos diferentes están en contacto eléctrico y expuestos a un electrolito común. Como ya lo había mencionado, pues obviamente el ambiente. El metal más activo, que es el ánodo, se corroe preferencialmente para proteger al menos activo, que es el cátodo. Pero como ya lo había explicado, se suponía que la lámina galvanizada era quien debía proteger como tal el material, pero al momento de pronto de aplicar la soldadura, afectó como tal la capa de zinc que está atrás. Entonces se produjo como tal el proceso de corrosión, que es el óxido rojizo que alcanzamos a ver en la primera foto. Aquí tenemos las condiciones necesarias cumplidas en este caso. ¿Qué pasa? Tenemos el ánodo, que es el zinc, la lámina galvanizada, que, bueno, como podemos ver, tiene potencial más negativo, que es el que se oxida y pierde electrones, o sea que se corroe. Tenemos el cátodo, que tiene potencial más positivo, y bueno, este se supone que debe ser el protegido. Y el electrolito, que como ya lo había mencionado, es el agua, el ambiente, la aireación, que es un factor muy influyente, digamos, que en estos temas de corrosión. Entonces, continuemos. Bueno, en la tabla periódica tenemos, ya lo habíamos mencionado, el potencial electroquímico de cada uno de los componentes que estuvieron aquí presentes, que era la lámina galvanizada y el hierro. Nos alcanzamos a dar cuenta que la lámina galvanizada tiene un 0.76 y a diferencia del hierro como tal, que es 0.44, menos 0.44, que es más bajo, digamos, que el potencial. Y bueno, aquí tenemos algo aparte que me pareció que era importante resaltar, y es que el SIG es más activo, es decir, que es más negativo, por lo que actúa como un ánodo de sacrificio. Sin embargo, al soldarse directamente sobre el hierro, el perder el SIG localmente, el acero base queda expuesto.
Y bueno, el hierro de la reja actúa como cátodo, acelerando la corrosión del acero de la lámina. Continuemos, bye. Bueno, este proceso, este fenómeno que acabamos de ver en la imagen, se agravaron por diversos factores, como lo fue la soldadura directa, que destruyó el recubrimiento de zinc, la exposición ambiental, obviamente la lluvia, la humedad atmosférica, la salinidad. Vivimos en una zona costera que es Cartagena. Entonces, bueno, este tipo de factor también es muy influyente en cuanto a este proceso, este fenómeno que acabamos de ver. Tenemos la pérdida de recubrimiento protector, que obviamente cuando se colocó la soldadura que destruyó toda la protección como tal de la lámina galvanizada. Y bueno, provocando juntas y grietas, ya que bueno, el proceso de soldadura digamos que no fue profesional y se generaron, digamos que almacenamiento también de agua, y bueno, dejando zonas que al entrar en contacto con la atmósfera obviamente genera una corrosión en distintos lugares. Por último, a ver. Bueno, tenemos varios tipos de corrosión presentes en este caso, como es la galvánica, que ya lo habíamos mencionado. Tenemos la uniforme, que es un mecanismo generalizado de degradación homogénea de la superficie por exposición al ambiente. Y tenemos la corrosión por picadura. Bajaba un poquitico, Iron, porfa. Ah, bueno, yo bajé, quito bien. Que es el mecanismo secundario, que es la pérdida localizada de recubrimiento de zinc, la cual crea celdas de concentración. ¿Qué pasa? Hay diferentes partes, obviamente como la soldadura no fue uniforme, hay diferentes partes de la lámina como tal que se oxidarán antes de otra sección de lámina. Continúa, Byron, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen más clara. Tenemos, bueno, la zona, bueno, descrita en diferentes zonas, la cual es la número uno es la soldadura, que es la máxima concentración de óxido, ya que, bueno, el metal queda más expuesto, se generó pérdida también de material. Ustedes saben que de pronto el proceso de fundición se da en cuanto a este tipo de proceso. Y bueno, el papel que jugó fue la destrucción del recubrimiento de zinc por calor como tal de la soldadura, la cual creó una celda galvánica y bueno, el acero de base quedó expuesto, por lo cual se corroyó rápidamente. Tenemos la zona 2 que es el borde como tal de la lámina, que si se alcanzan a dar cuenta es como un poco curvo. Y bueno, ahí se está propagando como tal la corrosión desde el ano de zinc. Y tenemos bueno, la reja, que es, bueno, está protegida con pintura blanca y a pesar de todo, bueno, tiene manchas de óxido iniciando y bueno, es un poco menos severo que como tal la de zinc. Continúa, Byron, por favor. Byron, Byron, continúa, por favor. La otra. Sí. Bueno, aquí tenemos bueno, las medidas preventivas y correctivas en este tipo de, bueno, de corrosión. Y es primero el aislamiento eléctrico. Usar arandelas dieléctricas o aislantes, cosa de que de pronto la lámina, o sea, la lámina junto con la reja eviten el contacto. Y bueno, así de pronto interrumpir el circuito galvánico. Recubrimientos compatibles, aplicar ya sea pintura, algún elemento anticorrosivo, cosa de que de pronto la propagación sea mucho menor. Soldadura compatible, bueno, obviamente son dos distintos materiales, digamos que
el comportamiento será muy distinto en ambos, entonces tratar de usar la mejor soldadura para ambos materiales sería lo ideal en estos casos. Y de pronto se evitan daños o pérdidas también de material muchas veces. Y bueno, un diseño para el drenaje. ¿Qué pasa? Eliminar zonas donde se acumule el agua, inclinar superficies, usar ranuras de drenaje, evitar juntas que actúen como trampas de humedad, lo cual es muy importante, como ya lo habíamos dicho, en estas zonas costeras como lo de Cartagena. Y bueno, tenemos medidas correctivas, que es retiro y evaluación. Retirar la lámina si está obviamente más del 20% corroída, ya que, bueno, podría ser generar daños mucho mayores, digamos que a largo plazo. Limpieza y preparación, se aplica, bueno, sandblasting o con un cepillo de alambre hasta alcanzar, digamos que, un grado de, de óxido mucho menor. Y bueno, así posterior, obviamente, aplicar, digamos que capas protectoras. Tenemos recubrimientos restauradores, bueno, primero el anticorrosivo, capa intermedia epóxica y bueno, una capa final que es poliuretano o pintura de acabado para proteger más el material. Y bueno, tenemos la opción de fijación alternativa, que en lugar de soldar y usar sujeción mecánica, es mejor utilizar de pronto pernos, arandelas o clips de fijación no metálicos. Continúa, Byron, por favor. Bueno, ahí hubo un error como da en la diapositiva. Continúa, Byron, todo bien. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.